Hola, en la última clase hicimos la revisión sobre conducción, sobre transferencia de calor por conducción. Hoy vamos a hablar sobre convección. Pues bien, la transferencia de calor por convección se da cada vez que yo tengo una diferencia de temperatura entre una pared sólida, esta va a ser la superficie, y un flujo de cierto fluido que va a estar a una temperatura de corriente libre, llámese T infinita. En este caso la temperatura de la superficie va a ser Ts. Pero si recordamos qué sucedía aquí a través de la superficie sólida, si mi superficie sólida está a cierta, o si tengo un flujo de calor, a través de mi pared sólida, esto va a ser Q en dirección X, si el sistema de coordenadas es XY. Este flujo de calor, por la ley de Fourier, puedo escribirlo como Q sub X igual al coeficiente de conductividad térmica que multiplica a menos de T de X. Y si yo quiero expresar esto en términos de la razón de transferencia de calor, simplemente tendría que esta razón de transferencia de calor va a ser igual a menos K a dt de X. Y yo puedo reemplazar este dt de X por simplemente Ka por un delta T dividido para un delta X, que en este caso va a ser la longitud o el espesor de la pared. Esto sería sobre L. Y yo puedo así expresar esta razón de transferencia de calor como mi diferencia de temperatura dividido para L sobre Ka. Y esto fue lo que habíamos definido como una resistencia por conducción. Ahora, esto me indica que yo voy a tener un gradiente lineal entre la temperatura en este punto, llámese T sub 0, y este otro punto que va a ser T1, o lo vamos a llamar TS para este caso. Ahora, ¿qué sucede aquí en esta zona donde existe transferencia de calor entre una pared sólida y entre un fluido que está fluyendo? Pues ahora mi interés es saber qué sucede en esta región donde tengo interacción de esta pared sólida o de esta superficie con el fluido que está fluyendo a cierta temperatura de corriente libre. Para aquello vamos a recordar conceptos de mecánica de fluidos. Primero, si veo que, tomemos el caso más sencillo, que es el flujo sobre una placa plana. Infinita. El fluido se va a mover a una velocidad constante o infinita, o velocidad de corriente libre. Tan pronto el fluido toca el filo de la placa, lo que se va a generar es algo conocido como capa límite.
Y la forma en que se define esta capa límite es simplemente determinar el punto donde esta velocidad es igual al 99% de la velocidad de corriente libre. Inferior a este punto, lo que voy a tener es un gradiente y un perfil de velocidad, que en este caso será parabólico, y voy a aumentar desde una velocidad u igual a 0 hasta esta velocidad u igual 99% de u infinito. ¿Okay? De la misma forma, si a esta placa, voy a tomar la misma placa, le aplico cierto flujo de calor, voy a llamar esto Q, doble coma, de forma que mantengo la temperatura de esta placa constante, la voy a llamar T superficie. Por supuesto, el flujo de calor va a tener que disminuir de tal forma que la temperatura en la placa se mantiene constante, pero no nos preocupemos por eso ahora, simplemente digamos que tenemos una temperatura de superficie constante y el fluido también cuenta con, voy a decir que temperatura de superficie tiene la siguiente magnitud y que el fluido originalmente tiene una temperatura más baja y a esta la voy a llamar temperatura infinita. Asimismo se va a generar otra capa límite, pero esta capa límite se va a denominar o la vamos a denominar capa límite térmica. Y también va a definir el punto o el límite en donde esta temperatura local es igual al 99% de la temperatura de corriente libre. Lo que significa que acá mi gradiente es 0, mientras que la temperatura en la superficie debe ser igual a Ts. Lo que voy a tener es un perfil de cambio de la siguiente forma. Ahora el crecimiento de la capa límite del flujo, sea esta laminar o turbulenta, va a depender del fluido o de las características físicas del fluido, y asimismo el crecimiento de esta capa límite térmica va a ser determinado o va a ser afectado por las propiedades térmicas de este fluido. Si yo decido hacer superposición de estas dos capas límites, pues lo que tendría es esta altura se va a llamar espesor de la capa límite térmica, mientras que esta altura es el espesor de mi capa límite. El crecimiento del espesor de capa límite tiene cierta relación con el crecimiento del espesor de la capa límite térmica. Y esto es igual a una función del número de Reynolds. Yo sé que este Reynolds es igual a ρ por u infinito por x dividido para mu o viscosidad dinámica, o también lo puedo escribir como u infinito por x dividido para nu, que es la viscosidad cinemática. Solo para hacer análogas las dos capas límites, podemos recordar que de forma adimensional yo puedo escribir este perfil de velocidad como u sobre u infinito, y asimismo este perfil de temperatura lo puedo describir de forma adimensional como un θ sobre θ infinito, donde θ va a ser igual a la temperatura local menos la temperatura de la superficie dividido para la temperatura de corriente libre